inclinar nuestros rostros para pedir la bendición de nuestro Dios en esta hora. Querido Padre, quiero agradecerte, Señor, por el gozo y el privilegio que me da de poder compartir tu palabra a través de este medio con mis hermanos de Jerusalén. Te pido, Señor, que tu bendición esté con cada uno de ellos y sobre todo, Señor, que el poder de tu palabra, el poder que inspiró tu palabra, el Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestra vida a través de ella. Permite, Señor, que al abrir las Sagradas Escrituras podamos escuchar tu voz y que sobre todo, Señor, podamos, Señor, poner en práctica lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Guárdanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a meditar un poquito en algunos pasajes de la Escritura y vamos a hablar un poquito acerca de la fe. La fe es un ingrediente necesario, ¿verdad? En el momento en que nosotros estamos viviendo como iglesia. Esta situación país, ¿verdad? Del mundo, sobre todo, que en la que estamos viviendo hoy, nos llegó de sorpresa y muchas cosas, muchas expectativas que teníamos para este año, algunos sueños, ¿verdad? Se han visto quebrantados y no sabemos, ¿verdad? Cómo salir de esta situación. Ayer me llamó una hermana de la iglesia en Ciudad Ojeda y en su nota de voz pude escuchar que no podía casi respirar. Me quedé asombrado porque ni siquiera sabía que ella estaba infectada y me decía, pastor, durante estos 8 años que usted ha estado allí en el departamento de evangelismo, le he apoyado y yo quiero que usted ore por mí. Y yo no sé, pastor, si voy a salir de esta. Y eso me estremeció completamente. Y me decía, pastor, lo único que he hecho en mi vida es servir a mi Dios. Y hay gente que de pronto están totalmente fuera de Dios, no tienen a Dios en su vida y andan en la calle sin tapaboca. Yo que tuve todas las medidas, traté de cuidarme lo más que pude. Y aquí estoy, pastor. Mañana me traen una bombona de oxígeno porque la estoy necesitando urgentemente. Me falta la válvula. Le pido sus oraciones. Y a veces el enemigo, ¿verdad? Toca nuestra vida y nos llena de desánimo, ¿verdad? Pero yo quiero invitarles, hermanos, que en medio de la situación en la que nosotros estamos viviendo podamos confiar en Dios, ¿saben? El cristiano, el hijo de Dios, no se fija en las cosas que se ven. O sea, las cosas que nosotros podamos ver son las circunstancias difíciles por las que podamos estar atravesando. Y yo no sé si estoy hablando en esta hora a una persona que está atravesando por una situación difícil. Yo no sé, tal vez puede ser económica, no sé qué preocupación, o sea, que puede haber en tu vida que tú sientes que de pronto tu fe te está fallando. Pero yo quiero decirte que el cristiano mira la fe, mira las cosas, no desde el punto de vista de lo que nosotros podamos ver, tocar, sentir o las circunstancias que nos afectan a nuestro alrededor. El cristiano, su fe la ve desde la perspectiva, desde la eternidad. No lo que está ocurriendo hoy, sino lo que Dios tiene para nosotros desde la eternidad. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando leemos el libro de Hebreos, Hebreos el capítulo 11, ¿verdad? Que es el capítulo que se conoce como el capítulo de la fe. Dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de qué, de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras es, hermanos, tener nosotros como creyentes, como hijos de Dios, la total seguridad, es la total seguridad de que ese Dios maravilloso al que nosotros creemos, al que nosotros predicamos, cumplirá con seguridad lo que Él ha prometido en su palabra. Y vamos a ver un ejemplo maravilloso o varios ejemplos de la Escritura. Y uno de los ejemplos de la Escritura más claro acerca de la fe, ¿quién es? Nuestro padre Abraham. Y vamos a leer allí en el libro de Romanos. Le invito a buscar el libro de Romanos,
El capítulo 4, ¿verdad? El capítulo 4 es un capítulo maravilloso que nos habla acerca de la experiencia de Abraham. Dios llamó a Abraham y dice el versículo 13 que la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham y a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. Es decir, la promesa se la dio Dios ¿a quién? A Abraham. Es decir, Abraham, un hombre que aprendió a vivir consciente de que la presencia de Dios estaba en su vida, un hombre que vivía por fe. Y ahora Dios lo llama y le da una promesa, un ser humano como nosotros, pero que dependía totalmente de Dios y que sentía que la presencia de Dios estaba en su vida. Dice la Escritura, hermanos, que la promesa se le dio a él. Ahora, ¿en qué circunstancia Dios le da la promesa a Abraham? Era ya un hombre anciano, totalmente anciano de edad. Y dice la Escritura que su cuerpo estaba como ya muerto. Y mire lo que dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Es decir, Dios le habla a Abraham. Dios le habla a Abraham y le dice, te he puesto por padre de muchas naciones. Y dice, y lo que es delante de Dios, a quien creyó él, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, ese Dios maravilloso que llama las cosas como que no son, como si ya existieran. Es decir, te he puesto por padre. Dios le dice a Abraham, mira, tú eres ya el padre de todas las naciones. Es decir, Dios llama las cosas que no son, que humanamente hablando no son, como si qué, como si ya existieran. Y dice la Escritura que cuando Dios le dice eso a Abraham, dice que él creyó en esperanza contra toda esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones. Imagínense ustedes, queridos hermanos, que a qué punto estaba la fe de Abraham, que dice la Escritura que él creyó en esperanza contra toda esperanza. ¿Qué significa esta expresión? Creyó en esperanza contra toda esperanza. Queridos hermanos, cuando aparentemente parecía cerrado el camino de esperanza para Abraham, él creyó en esperanza cuando humanamente hablando era imposible. ¿Por qué razón? Aquí lo explica. Dice la Escritura, conforme lo que había sido hecho, versículo 18, así será tu descendencia. Y dice la Escritura que ahora, imagínense nosotros, pongámonos nosotros, queridos hermanos, en el lugar de Abraham, un hombre de más de 100 años, ahora casado con una mujer estéril de aproximadamente unos 90 años, que en el ocaso de su juventud no había podido dar hijos, y ahora Dios le dice a Abraham, mira, tú vas a ser padre de muchas naciones, tú vas a ser padre de muchas naciones. Y dice la Escritura que Abraham creyó en esperanza contra toda esperanza. Es decir, humanamente hablando era imposible, pero dice Abraham creyó cuando el camino estaba ¿qué? Estaba cerrado. Y muchas veces nosotros vemos que el camino se cierra en nuestra vida familiar. El camino se cierra, por ejemplo, cuando en el matrimonio las cosas aparentemente son irreparables, cuando los hijos se nos rebelan, cuando los hijos no quieren saber nada de Dios y los padres y la madre sobre todo comienza a desesperarse porque un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos y a veces las cosas en nuestra vida no van tan mal que parece que toda la esperanza están ¿qué? Están cerradas para nosotros. Bueno, en las peores circunstancias Abraham creyó contra toda esperanza y esa es la fe. Porque la fe, queridos hermanos, no mira lo que el hombre ve. La fe no se basa en lo que está a la vista de nuestros ojos, sino que la fe va más allá y ve las cosas que no se ven. Porque ese Dios maravilloso al que nosotros creemos, hermanos, es un Dios que llama las cosas que no son como si ¿qué? Como si ya existieran. Y ese es el tipo de fe que Dios quiere que nosotros experimentemos en esta vida, hermano. Que la presencia de Dios, que nuestra relación con Dios sea tan maravillosa que, hermanos, nosotros aparentemente cuando las cosas en nuestra vida no están bien, creamos por la fe
que van a ser mejor, que van a mejorar. Pero ¿qué quiere hacer el diablo, hermanos? El diablo quiere usar las circunstancias temporales, usar las cosas negativas en nuestra vida, las cosas malas que nos ocurren para desanimarnos, para hacernos desconfiar y para que nosotros no avancemos en nuestra experiencia espiritual. Pero cuando el diablo, querido hermano, trate de colocar obstáculos en tu vida, yo quiero invitarte a que tú le creas a Dios contra toda esperanza. Porque ese Dios maravilloso que llama las cosas que no son como si fuesen, es poderoso para cumplir lo que ya prometió en su palabra. Y tú y yo necesitamos ejercitar ese tipo de fe en la experiencia que tuvo Abraham y tomarlo nosotros en nuestra vida. Pero ¿cómo se logra eso, hermano? Viviendo una vida de dependencia completa en ese Dios maravilloso. Ahora la escritura dice, hermanos, que cuando Dios le dice a Abraham, a ese anciano, que él va a ser padre de todas las naciones, dice la escritura que la fe de Abraham, versículo 19 del capítulo 4 de Romanos, dice que su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, su fe no se debilitó, es decir, a pesar de las circunstancias de su vida, su fe no se debilitó. Y a veces Dios, hermanos, nos invita a avanzar cuando humanamente las circunstancias en nuestra vida son imposibles. Y recuerdo, se me viene a la memoria una experiencia de un hombre llamado Pedro, y la podemos buscar allí en el libro de Lucas, el capítulo 5. Lucas capítulo 5. Encontramos una experiencia interesante y se conoce como la experiencia de la pesca milagrosa. Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Jesús llegó hacia un lugar donde estaba Pedro, estaba Juan, y habían pasado toda la noche, y dice la escritura que nada habían pescado. Y dice la escritura que lavaban sus redes. Estaban totalmente agotados toda una noche intentando pescar. Y ustedes saben, queridos hermanos, que en los tiempos de la Biblia la pesca era el sustento prácticamente de una familia. Y si hay algo que nos preocupa a nosotros los que somos cabezas de hogar, es la alimentación de nuestra familia, ¿sí o no? Y me llama la atención, queridos hermanos, que toda una noche y sin éxito, es decir, económicamente, ¿con qué cara, por ejemplo, Pedro iba a llegar a su casa si la gente dependía de la pesca? Iba a llegar a su casa si no había pescado absolutamente nada. ¿De qué iban a comer? Y la situación era difícil, pero llegó Jesús a su vida. Y entonces, después de Jesús de enseñar al pueblo, de predicar al pueblo, dice la escritura, hermanos, que Jesús le dijo a Pedro: bogad mar adentro y echad vuestras redes. Es decir, ¿creen ustedes, hermanos, que Pedro tuvo que creer contra toda esperanza, sí o no? Creyó en esperanza contra toda esperanza, porque humanamente hablando, toda la noche, en la hora específica donde él podía pescar, en la hora más estratégica para la pesca, usando todas las herramientas, todos sus conocimientos humanos, eran expertos en la pesca y no habían pescado absolutamente nada. Ahora viene Jesús y le dice: echad vuestras redes. Y dice la escritura que Pedro le pronunció a Jesús su realidad. Su fe, dice la escritura, que cuando Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones, Abraham tenía una realidad. Tenía 100 años. Dice la Biblia que su cuerpo estaba como muerto. La esterilidad de su esposa, Sara. Es decir, había una realidad. Y ahora vemos el contraste con Pedro, que también tenía una realidad. Toda la noche hemos pescado, Señor.
Durante toda la noche hemos intentado pescar sin éxito. Y yo no sé, yo puedo hacer que tú puedas en esta hora, y quiero que tú reflexiones acerca de cuál es la realidad de tu vida en este momento. Yo no conozco tu realidad, pero puede haber una realidad que te puede llevar a decir, pastor, yo necesito creer contra toda esperanza. Porque, queridos hermanos, para un hijo de Dios la esperanza nunca se pierde. Porque fiel es quien prometió. Y a pesar que la realidad de Pedro y la realidad de Abraham eran las mismas, humanamente hablando era imposible, pero dice la escritura que Pedro le dijo, Señor, aquí está mi realidad. Mi realidad es que durante toda la noche hemos intentado pescar, pero en tu nombre, y aquí está la diferencia, ¿sí o no? Pero en tu nombre echaré la red. Y dice, hermanos, que eran tan grande cantidad de peces que ¿qué? Y que las barcas se hundían. Y la escritura presenta, hermanos, que cuando Pedro vio la manifestación poderosa de esa manifestación sobrehumana, sobrenatural, de un poder de lo alto, para que ocurriera ese milagro en su vida, se postró ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, que soy hombre ¿qué? Que soy hombre pecador. Es decir, querido hermano, Dios hace milagros. Dios es un Dios de milagros. Aquel que llama las cosas que no son como si ya existieran. Y dice la escritura, volviendo a la experiencia de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, versículo 20, sino que fortaleció por la fe, se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Es decir, su fe no se debilitó, todo lo contrario. A pesar que su realidad, a pesar que los vientos eran contrarios, a pesar que las cosas no estaban bien en su vida, dice la escritura que su fe no se debilitó, al contrario se fortaleció y dio gloria a Dios. Mis queridos hermanos, nosotros necesitamos dar gloria a Dios por las cosas buenas y malas que nos ocurren en nuestra vida. Me llena de tristeza cuando escucho hermanos que ante la primera dificultad comienzan a dar lástima, a contarle a todo el mundo sus problemas. Y a veces esos problemas son así de pequeños, hermanos, comparado con los grandes problemas que tienen otras personas. Pero que estos grandes problemas para otras personas son una razón para ejercer su fe, para ejercitar su fe, para dar gloria a Dios. Dice la escritura que la fe de Abraham no se debilitó, todo lo contrario, se fortaleció, dando gloria a Dios plenamente, dice el versículo 21, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es decir, su fe se fortaleció de tal manera que él estaba convencido de que fiel era el que había prometido, fiel era aquel que le había prometido. Por eso, hermanos, nosotros encontramos pasajes maravillosos en las Escrituras, y uno como el versículo que le pasé ayer al pastor Jorge. El apóstol Pablo, un hombre que pasó por dificultades en su vida, que pasó por vicisitudes y que a veces pasó por momentos de desánimo, especialmente por los hermanos judíos, por sus hermanos que cuestionaban a veces su liderazgo. Fue perseguido por el poder de Roma. Y ahora vemos a un apóstol Pablo con una mirada no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque dice la escritura, tengo por cierto, Romanos capítulo 8, versículo 18, porque tengo por cierto, vamos a buscarlo ahí, el versículo Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice la escritura, ahí en el Romanos capítulo 8, versículo 18, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de ¿qué? Ha de manifestarse. Tengo por ciento que el tiempo presente, ¿qué se llama el tiempo presente, hermano? El tiempo presente no es otra cosa, queridos hermanos, que las circunstancias contrarias, que las cosas que tú puedes ver, las cosas a las que tú llamas problemas, son el tiempo presente. Pero cuando pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida, hermanos, necesitamos decir o pensar que nuestra fe no se basa en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí vemos a un apóstol Pablo diciendo, tengo por cierto, tengo la plena seguridad que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. Y ahí en el libro de Corintios, hermanos, y estamos casi terminando con este versículo, segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y el versículo 18, nos dice algo interesante. La Biblia dice lo siguiente, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más glorioso, excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son ¿qué? Son eternas. Es decir, Dios llama, queridos hermanos, las cosas que no están, las cosas que no existen, como si ya existieran. Y cuando tu fe, cuando las cosas en este mundo tú las ves, no desde la perspectiva de lo que tú estás observando, de lo que tú estás viendo o de lo que te está ocurriendo, sino lo ves desde la perspectiva desde la eternidad, mirando en que fiel es el que prometió, que aunque las circunstancias en nuestra vida son difíciles, hay un Dios maravilloso que está dispuesto a cumplir sus promesas en nuestra vida. Saben, hace un tiempo escuché una historia real que la contó un pastor mientras él ministraba aquí en Venezuela. Y él contaba la historia de la hermana Isidora. La hermana Isidora es una de esas hermanas líderes que ustedes deben tener allí en la iglesia, directora de Dorcas, directoras de diaconisas, siempre atentas para organizar la comida y los banquetes en las actividades de la iglesia. ¿Saben? La hermana empezó a sentir un dolor en el estómago, en el abdomen, y cuando fue a hacerse los chequeos, el médico le diagnosticó un cáncer terminal. Le dio solamente 6 meses de vida, imagínense ustedes, 6 meses de vida. La hermana llamó rápidamente al pastor, el pastor recibió la llamada. Hermana Isidora, ¿cómo está? Pastor, necesito que venga a mi casa. El pastor le dijo, bueno, hermana, déjeme anotar la agenda y vamos a buscar la fecha para visitarla. Le dijo, pastor, no, yo no necesito que usted agende, yo necesito que usted venga hoy a mi casa. Ante estas palabras urgentes de la hermana Isidora, el pastor no hizo otra cosa sino que irse inmediatamente a la casa de la hermana. Y la hermana Isidora le dijo, pastor, voy a andar sin rodeo, voy a hablar claro con usted. El médico me acaba de decir que apenas tengo 6 meses de vida. Tengo cáncer terminal. Y yo quiero que usted sea quien tenga el servicio fúnebre cuando yo no esté. Saben, el pastor quedó impactado con la noticia y más con lo que la hermana le estaba, ¿qué? Le estaba diciendo. A la hermana le estaba diciendo, pastor,
Estoy preparada porque si es la voluntad de Dios, yo voy a descansar. Así que tome lápiz y papel porque yo le quiero dar detalles acerca de mi funeral. Yo quiero, pastor, que usted use ese texto que está en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, esa palabra del apóstol Pablo, que el mismo Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Consolados los unos a los otros en estas maravillosas palabras. El pastor anotando, hermano. Pero el pastor se le pararon los pelos. Ver la fe de esta mujer. Decía, pastor, lo otro que quiero es que cuando yo muera, en el ataúd me coloquen el vestido de diaconisa. Ahí lo tengo en el armario. Quiero que me vistan con ese uniforme que lo llevo en mi corazón de orgullo, donde serví a mi iglesia y a mi Dios durante tanto tiempo, llena de esperanza. Y el pastor anotaba. Entonces la hermana sacó su Biblia. Pastor, yo quiero que usted, esta Biblia, mi Biblia, me la coloquen muy cerca de mi corazón. Ahí, que todo el mundo la vea. Porque la palabra de Dios fue mi esperanza. Me llenó de esperanza en los momentos difíciles de mi vida en esta tierra. Así que usted va a hacer alusión a la importancia de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y que en los momentos de dificultad es la palabra de Dios la que me sostuvo, la que me mantuvo firme, y es la palabra de Dios la que me mantiene firme en los momentos de luchas y dificultades en mi vida. La quiero que todo el mundo la vea cerca de mi corazón, porque ahí he estado siempre. Y por último, la hermana hizo algo que le llamó la atención al pastor, y el pastor no entendió un poco la situación. Y es que la hermana le dijo, pastor, usted le sacó, no sé cómo le llaman allá, un tenedor, no sé cómo le llaman allá, para el dulce, donde se agarran los dulces. Y usted va a colocar este tenedor en mi mano derecha. Y usted le va a hacer alusión a la iglesia en el servicio de todos los que recordaban a la hermana Isidora cuando los muchachos de los clubes o los ancianos de iglesia iban a trabajar en la construcción de la iglesia. La hermana Isidora, después de preparar todo el banquete y todos en la iglesia disfrutando del almuerzo, después del banquete, la hermana Isidora empezaba a tocar el tenedor con un pay de limón, donde todos se chupaban los dedos con el pay de limón de la hermana Isidora. Cuando la hermana Isidora, pastor, tocaba el tenedor con la taza del dulce, todo el mundo sabía que lo mejor, después del suculento almuerzo, lo mejor estaba por venir. Y ahí quiero yo que usted termine el sermón, pastor. Dígale a los hermanos que con mi muerte lo mejor está por venir. Porque yo espero, pastor, cielo nuevo y tierra nueva. Porque yo no veo las cosas que se ven. Mi fe no está basada en las cosas materiales, ni siquiera en mi cuerpo físico, sino que mi mente está en la resurrección, en la esperanza bendita de la segunda venida de Jesús. Con mi muerte, pastor, lo mejor está por venir. Yo quiero decirles, mis hermanos, que nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra esperanza no está en las cosas terrenales. Y yo quiero invitarles, hermanos, a que consagremos nuestra vida al Señor de tal manera
que no nos fijemos en lo que el diablo puede hacer con nuestra vida, con tu familia, con tus hijos, sino que te aferres a las promesas del Señor y creas en esperanza contra toda esperanza, que fiel es el que prometió. Y ese Dios maravilloso, que es mi Dios y es tu Dios, tiene algo mejor para tu vida. Confía. Créele que Él responderá de manera poderosa en tu vida y en tu hogar. ¿Cuánto quisiéramos creer en ese Dios poderoso? Levanten su mano allí donde están. Que podamos confiar en esas promesas maravillosas de un Dios maravilloso, que está atento a cumplir sus promesas en nuestra vida. Vamos a orar. Querido Padre, quiero agradecerte, Señor, por la oportunidad que me das de poder compartir con mis hermanos de la Iglesia de Jerusalén. Que podamos confiar en las promesas que tú tienes en nuestra vida. Que podamos confiar en un Dios que llama las cosas que no son como si ya existieran. A veces las cosas no son favorables para nosotros. Pero si confiamos en ti, Señor, y vemos las cosas desde la perspectiva, desde la eternidad, sabiendo que lo mejor está por venir en nuestra vida, que aunque el diablo quiera tocar nuestros hogares, que aunque el diablo quiera tocar nuestros hijos, que aunque el diablo quiera desanimar en nuestra experiencia espiritual, nosotros queremos creer. Queremos que nuestra fe no se debilite, Padre, sino al contrario, que se fortalezca en medio de las vicisitudes, en medio de las dificultades en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos. Guarda a cada uno de los miembros de la Iglesia de Jerusalén. Que la esperanza bendita de la segunda venida de Jesús permanezca firme hasta el día glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nuestra fe se mantenga firme hasta el día de nuestro Señor Jesús. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.